soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que es, por supuesto, la película de Cats, que se estrenó en diciembre y que fue un... Todas las reseñas que te encuentras en internet te hablan del por qué fracasó desde el punto de vista de críticos de cine, pero jamás nadie que conozca el musical y que sea fanático de los musicales ha hablado de esta película. Yo, que soy fanático de los musicales y en especial un fan de Hueso Colorado de Cats y que he trabajado en 2 temporadas del mismo musical, te voy a contar por qué Cats es una porquería. Antes que nada tienes que entender de dónde viene el musical Cats. El musical de Cats viene de este libro de poemas de T.S. Eliot. Son poemas al azar en que están prácticamente las letras de las canciones. Si tú abres en cualquier página el libro, puedes encontrar que las letras de las canciones prácticamente son los poemas. Tiene algunas partes más aquí que se quitaron para el musical, pero tal cual está. Thus is the cat at the theater door. His name, as I ought to have told you before. Macavity's a mystery cat. He's called the hidden paw. For he's a master criminal who can defy the law. Andrew Lloyd Webber tomó estos poemas, los hizo un gran musical. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Por lo original, por la calidad de la música y sobre todo porque mostraba un híbrido entre el humano y el gato. Hay que entender que el lenguaje del teatro y el lenguaje del cine son muy diferentes. Lo que puede ser una convención en teatro que se entienda, que se acepte, como que estás viendo un humano con una peluca y un maquillaje y estás creyendo que es un gato. Eso en el teatro te lo crees y lo compras, pero en el cine no. Y ese es el principal problema que tiene esta película. Para empezar, si ves imágenes de las primeras veces que se presentó Cats en el teatro, no tenían esas pelucas y esos maquillajes de gato tan exagerados. Eran bailarines con leotardos de baile, calentadores de bailarín, y era como entrar a una convención de que eran gatos. Con el tiempo fue creciendo la caracterización, se fueron haciendo más gatos y fue haciéndose más espectacular, que es lo que ahora podemos ver en el musical. Eso nos lleva al primer gran problema que tiene la película de Cats: esos efectos en CGI tan horribles que hicieron con los gatos. ¿Por qué? Porque las proporciones no están bien, las caras están muy grandes a comparación de la cabeza del gato, la cara constantemente se está moviendo en el tamaño de la cara del gato, entonces parece como si fuera un efecto de Instagram o de Snapchat, que no queda como totalmente claro en ningún momento, no queda estable, es algo que te está distrayendo constantemente, y desde mi punto de vista es muy molesto estar viendo las facciones humanas cuando se supone que estás viendo a un gato. En esto es en lo que hablo con el lenguaje cinematográfico. En el teatro se usa un maquillaje para eliminar las facciones humanas. Lo primero que se hace es que la nariz se pinta como un gato, se hace un belfo sobre los labios para que no se vean como labios humanos, y aquí estás viendo las caritas todo el tiempo así como ¿se acuerdan? Hace unos años que había una naranja y una manzana que era I am an apple, I am an orange, que eran muy famosos en YouTube. Bueno, así quedaron los efectos especiales de esta película de Cats. Eso hace que se vean espantosos porque parecen changuitos, de repente parecen ratones, y todo el cuerpo se los hicieron con CGI. Los movimientos son muy extraños, de repente se mueven así como la niña del aro, y eso hace que todo el tiempo estés incómodo como espectador viendo esta película. En verdad, los efectos están muy mal hechos, parece que les pegaron las caras encima y no se ve nada natural. También los ratones y en especial las cucarachas, fatales, dejaron mucho que desear, y como ya lo dije, es algo que está molestando al espectador constantemente, entonces toda la película te sientes incómodo. También hay muchas cosas que causaron mucho ruido porque la mayoría de la gente dice: fui a ver Cats y no entendí nada, la historia está súper fumada, no sé qué. Bueno, tienes que entender que la historia es muy básica, como viene del libro de poemas que te hablaba hace rato. La historia es tal cual: una noche todos los gatos yélicos se juntan en un callejón y entonces todos se presentan para que conozcas a todos los gatos, y al final Old Deuteronomy, o el viejo Gatusalem, escoge a uno de los gatos que va a ir al Edén Sideral. ¿Qué es el Edén Sideral? Es un paraíso maravilloso donde van a conocer las maravillas más grandes que toda la vida soñaron, van a gozarlas y después van a renacer en un nuevo gato. La historia no es compleja. La gente que dice que no entiende la historia, en verdad no entiendo de dónde viene, porque es muy fácil de entender. Entiendo que si no te gustan los musicales sea para ti muy pesado estar viendo puro número musical sin texto en el que se están presentando todos los gatos, pero si entras al juego es muy divertido ver las características de cada gato y al final ver por qué escogen al que escogen y quién se va al Edén Sideral. En la película, uno de los aciertos que tuvieron es que quisieron darle un poco más de hilo conductor a la historia, porque llegó Victoria
una gatita nueva que llega a la manada y que los gatos, en vez de estarle contando al público, porque en la obra de teatro eso es lo que pasa, es como si tú pudieras de repente comunicarte con los gatos y empezaras a hablar con ellos y ellos te contaran, pues esto es un gato y yo soy tal y yo soy tal y yo soy tal. Aquí en la película quisieron evitar ese contacto con el público y lo hicieron muy bien al hacer que todos los gatos le estén contando la historia a Victoria. Esa es una palomita que tiene que me pareció muy interesante. Sin embargo, ellos mismos rompen esta idea que fue una gran idea de principio y al final Judi Dench de la nada se voltea y empieza a cantarle directamente al público, rompiendo con la convención que ellos mismos propusieron al principio. Es muy extraño también que están en una ciudad que parece que es como una ciudad de gatos porque tiene un bar de leche. Las proporciones, repito, están pésimas toda la película. De repente sale un sillón y el gato es del tamaño de un humano y de repente se hace chiquito. En el bar de leche están más chiquitos que los dispensadores y luego se sientan en los bancos y quedan perfectamente sentados. O sea, las proporciones constantemente están cambiando, no están bien estudiadas, los sets están muy raros. Es muy raro ver Cats que está como en una ciudad de los niños gigante, cuando en realidad deberían estar en un callejón presentándose todos para saber quién es el que va a ir al Edén Sideral. Es demasiado sencilla la historia, la quisieron hacer demasiado evolucionada y terminaron haciendo una mafufada que no tiene ni pies ni cabeza. Otro gran problema que tiene esta película son las coreografías, porque cuando se estrenó Cats, algo que fue aclamado y muy aplaudido fueron las coreografías de Gillian Lynne, que eran coreografías que tenían un nuevo estilo de baile en el que había adaptado muy bien los movimientos del felino y había logrado incorporar en la coreografía un movimiento que era muy natural para el bailarín, pero también muy natural para el gato. El problema de que aquí todo sea CGI es que no llegas a apreciar en ningún momento las coreografías, porque parece que los cuerpos no están bailando, parece que están como flotando, no tienen el peso del bailarín en escena, entonces de repente se ven como si estuvieran sobrepuestos en los sets, con unos giros muy raros y con unos movimientos muy raros, lo que hace que no se aprecie si en realidad son bailarines o no, porque bien podrían ser el primer bailarín como la gatita blanca, o bien podrían ser cualquier extraño al que le ponen un cuerpo de bailarín con la computadora y el efecto no quedó como muy claro, quedó desde mi punto de vista muy feo. Entonces, una de las cosas que tú vas a ver al teatro son las coreografías maravillosas de Cats, y en esta película no hay coreografía. Entonces, ¿qué pasa? Quisieron adaptar un musical que en realidad lo que tú vas a ir a ver al teatro son esos maravillosos maquillajes, con esas maravillosas pelucas, con esos maravillosos vestuarios, con esas maravillosas coreografías, y llegas a ver una película en el que no están esas coreografías maravillosas, son unas coreografías raras que con el CGI quedan muy mal hechas y no se aprecian. No hay vestuario porque todo es pelo que le pusieron con CGI. No hay maquillaje, todo el tiempo estás viendo facciones humanas, manos humanas, pies humanas, y no hay todo eso que es tan espectacular en el teatro. Desde mi punto de vista, el video que sacaron en el 98, que es tal cual la obra filmada, es mucho más bonita, mucho más fiel y mucho más representativa de Cats que esta película en la que gastaron un dineral y que desde mi punto de vista no lo valió. De los actores que hicieron un gran trabajo interpretando sus papeles, creo que fueron el Rom Tom Tugger, hecho por Jason Derulo. Vocalmente está espectacular y tiene como toda la actitud del personaje. Idris Elba como Macavity me parece que está bastante bien, aunque no respetaron para nada la esencia del personaje, porque aquí era como un hechicero que aparece y desaparece gatos y vuela y hace cosas como que no tiene nada que ver con un gato que en realidad en la obra de teatro es un criminal, simplemente. Francesca Hayward, que hace a Victoria, me parece que hace un muy bonito trabajo. Ian McKellen está hermoso en su personaje, está justo en el punto donde tiene que estar. Y por supuesto quiero mencionar que el trabajo de Jennifer Hudson es espectacular. Toda la película está contenida, cosa que yo no esperaba. Yo pensaba que iba a estar gritando como en Dreamgirls toda la película, y no. Aquí estuvo muy contenida y en el momento de explotar la canción lo explota muy bonito. El problema es que ese CGI era muy molesto y no dejaba ver en realidad la personalidad de Grisabella. Y algo muy molesto que me pareció también que dejaron fue que todo el tiempo tiene como un moco o una lágrima aquí, que es como muy distractor porque no te está permitiendo conectar totalmente con la interpretación, y es como de, por Dios, ¿cómo esto ya pasó postproducción? Y dejaron eso que se ve tan grotesco y tan feo. Parece que la finalidad de la película fue que todo lo hicieran grotesco y no está padre. Y en los graves errores que por supuesto creo que tiene esta película en el cast es, en primer lugar, Rebel Wilson, que hace una Jenny Anydots fatal. Se está haciendo la graciosa todo el tiempo, pero nada causa risa. Está muy exagerada, está muy sobrada. Ella no me gustó para nada, y cantando fatal también. James Corden, que soy un gran fan de él, siento que estaba como en el mismo mood de Rebel Wilson, haciéndose el graciosito cuando en realidad tiene que ser un gato elegante. Siento que no entendieron la esencia de ese gato. Me parece como que tampoco estaba en el lugar correcto. Taylor Swift, tengo un grave problema con ese personaje
personaje porque ella hace a Bombalurina. En la obra de teatro es una gatita sexy que aparece toda la obra, todo el tiempo tiene interacción con todos los gatos. De hecho, ella es la que enfrenta a Grisabela porque es como una versión joven de Grisabela. Grisabela es una gatita que abandonó a la manada y les dio la espalda para irse a vivir una vida de glamour, por lo que entendemos que fue medio prostitutilla. Le fue muy mal en la vida le dio muchos trancazos y cuando quiso regresar toda la manada la rechazó. Bombalurina es como una versión joven de ella y de hecho hay una gatita que en la película le enfrenta que yo pensaba que era Bombalurina, pero descubro que no, que en realidad Bombalurina aparece hasta el final y está aquí aliada con Macavity. No me gustó ese giro que tuvo. Siento que la participación de Taylor Swift fue muy X porque nada más aparece en su canción y se va. Siento que estuvo muy mal manejada la adaptación y estuvo muy mal manejado ese personaje que en realidad es tan importante y no se le dio esa importancia. Judi Dench me parece una gran actriz, pero Gatusalem o Old Deuteronomy siento que debe ser un actor o una actriz que canten, porque tiene canciones maravillosas y Judi Dench las recita todo el tiempo. Entiendo que Judi Dench estuvo ahí por la importancia que ella ha tenido en la historia de Cats. De hecho, ella originalmente iba a ser la primera Grisabela, pero se lastimó y no pudo estrenar. Entonces siento que le quisieron dar ese lugar. Pero si tú pones a esta mujer que no canta, siento que le quitas mucha fuerza y volvemos a lo mismo. Si es un musical, hay que poner actores que canten. Yo odio que pongan actores que no cantan a cantar. Y por último, me sacó muchísimo de onda que cambiaran completamente la melodía de Mungo Jerry and Rumpelteazer, que es una de las canciones que más ama la gente, sobre todo los niños cuando van a ver el musical, y te encuentras aquí con una versión completamente diferente, distorsionada, que no tiene nada que ver con la canción original, que eso hizo pues que no me gustara nada porque no respetaron la esencia de la canción. También esto puede considerarse un spoiler si ya no quieres saber qué es lo que pasa al final de la película porque tienes muchas ganas de ver quién es el gato elegido. Pues en este momento te lo voy a decir. El gato que eligen para irse a la Edén Sideral es Grisabela, por supuesto, después de cantar esa gloriosa canción Memory. En muchas puestas de teatro hay dos versiones. La primera versión es que los gatos no son de este mundo, que los gatos vienen del espacio y llega una especie de ovni por ella al final y se la lleva al Edén Sideral, que pues supuestamente es como en el espacio exterior. Y la otra versión, que es esta que se va como al paraíso de los gatos, que he visto que tiene como una garra de gato gigante que baja y recoge a Grisabela y se la lleva al cielo de los gatos. En cualquiera de estas dos versiones es algo muy místico y muy mágico la manera en que ella parte al cielo. En esta película no me gustó como lo hicieron porque simplemente la trepan a un globo aerostático y se va por el cielo como si fuera el mago de Oz. No, señores, no, eso no puede ser así. Estamos cantando del momento más importante del gato porque se reúnen una vez al año para escoger a un gato así. Entonces cada año uno de los gatos se va a la Edén Sideral y siento que tiene que ser de una forma mucho más bonita, mucho más magistral, no en un globo aerostático viejo como si fuera Dorothy yéndose de Kansas. Ya sé que al final le hicieron desaparecer el globo, pero siento que la verdad no le echaron suficientemente coco, no le echaron suficiente pasión y no tiene nada del espíritu del musical. Amigos, ahorita estoy editando y se me olvidó decir una parte muy importante sobre Grisabela que me molestó muchísimo. Grisabela es un personaje maltratado al que los demás gatos rechazan, que nunca la tocan, que nunca casi la ven prácticamente, y canta la canción de Memory y en el momento clímax le suplica a todos que la toquen y que tengan contacto físico con ella. Y en esta película Victoria sale a la calle, la toma de la mano, la mete a donde están los demás gatos reunidos, le dice, ándale, canta tu canción. Entonces yo estaba en shock porque dije, no la puedes tocar, todavía no la puedes tocar hasta que ella cante su canción y lo suplique. Entonces ya después Jennifer Hudson cantó, suplicó que la tocaran y era como de, pues, si ya te tocaron, mamita, ya te tocaron, ¿por qué estás suplicando que te toquen si te acaba de tocar la gatita blanca y te acaba de restregar la cara en el abrigo? Entonces, bueno, es una incoherencia que me molestó muchísimo, pero a lo mejor solo soy yo. Continuamos con el video. Otro gran problema que tiene son los subtítulos, porque los subtítulos pusieron las versiones adaptadas de las canciones. Cuando tú vas a cantar una canción que está en otro idioma y la adaptas a tu idioma, tienes que cambiar lo que dice, porque si no, no queda el fraseo ni la musicalidad de las frases. Entonces se entiende que haya una adaptación, pero cuando estás viendo algo con subtítulos, quieres leer lo que están diciendo en realidad. Y aquí pusieron la versión cantada que dice otras cosas completamente diferentes, entonces también distrae mucho que no estás viendo lo que en realidad están diciendo. Siento que cuando tú haces los subtítulos de un musical, tienes que poner una versión de lo que están diciendo en verdad. Y ahora sí, para no hacerles más largo este video y porque ya quiero llegar a la conclusión de por qué me molestó tanto Cats, la mayor parte de la película estuve
aburrido. Eso es muy raro porque soy muy apasionado de los musicales, pero no me llegó a impactar, no me llegó a pasar las emociones, me aburrió, me molestaron muchas cosas, estuve muy molesto con todas estas caras y el CGI que se movía por todos lados, los movimientos corporales, extrañé el baile, extrañé la esencia del musical, pero lo que más me molesta y por lo que creo que es tan mala película es porque toda la gente que no ha visto la obra de teatro y su primer enfrentamiento con Cats sea esta película, jamás va a ir a ver el musical. Esta película es una vacuna contra los musicales. Esta película es una vacuna contra el musical original. El problema más grande que tiene Cats, la película, es que va a alejar al público potencial que podría hacerse fan del teatro y que podría hacerse fan del musical, pero cuando vean esto van a decir que es esta mafufada, no la quiero volver a ver, y a lo mejor jamás van a poder experimentar la maravilla que es ir a ver este musical en vivo. Yo se los digo, yo he trabajado como maquillista en las 2 últimas puestas que han estado en México y es un musical que cambia vidas. Es un musical muy sencillo, con una historia muy sencilla, pero es muy espectacular. Ir a ver esas coreografías, esos maquillajes, esas pelucas, esos vestuarios, esas luces, esos números musicales, no tienen nada que ver con esa película, así que te recomiendo que si ya viste la película y no te gustó y es tu primer acercamiento con los musicales, no tengas la idea de que eso es ir a ver un musical y que eso es ir a ver Cats, porque la película no representa a Cats. Y otra cosa que quiero aclarar antes de irme es que mucha gente se pregunta qué son los gatos yélicos y por qué los llaman gatos yélicos, y bueno, hay muchas dudas al respecto, hay muchas versiones, hay mucha gente que dice que son como una pandilla de gatos élite, pero yo en una entrevista que le vi al mismo Andrew Lloyd Webber le preguntaron ¿qué es un gato yélico? Y él contestó: todos los gatos son yélicos y todos los perros son pólicos. Y en la canción Un trato al gato, de lo que te están hablando simplemente al final de la película es de cómo debes de tratar a un gato y de las diferencias que tiene con un perro. Es un musical maravilloso, date la oportunidad de conocerlo y elimina de tu memoria Cats. Si no la has visto y no tienes como muchas ganas de verla, mejor ni la veas, no pierdas el tiempo y sobre todo no te hagas una muy mala imagen de un musical que en realidad vale mucho la pena. Esa es mi opinión, pero yo quiero saber tú qué piensas, así que déjame en los comentarios si te gustó, si no te gustó, si crees que me faltó algo en esta reseña, compárteme, suscríbete y muchísimas gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Jellicle, son su Jellicle Cats.